En Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué significaba la fe en el antiguo Israel? ¿En qué estaba basada la fe de Israel? La fe de Israel estaba basada en la fidelidad de Dios. Es decir, Israel tenía fe en que Dios cumpliría las promesas porque Dios era fiel. La fe de Israel no estaba basada en una subjetividad, sino en los hechos históricos de Dios. Israel entendía que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido por cómo él había tratado a los hombres del pasado. Israel decía, ¿cómo trató Dios a Abraham? ¿Cómo trató Dios a Jacob? ¿Cómo trató Dios a Isaac? ¿Cómo trató Dios a esos hombres? ¿Cómo sacó al pueblo de Egipto? Eso es prueba de que Dios es fiel y que nos ama y podemos creer que lo que Él ha prometido en adelante lo cumplirá. Entonces ellos estaban seguros de que lo que ellos estaban esperando llegaría con el Mesías. Ellos estaban esperando una realidad que vendría con el Mesías y tenían la evidencia y la confianza de que eso llegaría y que Dios lo cumpliría por lo que Dios había hecho en el pasado. Es decir, la fe se basa en evidencias históricas. Dios trató con Israel y se les reveló, se les dio a conocer, para que Israel tenía un fundamento sólido en quien confiar. Por ejemplo, la Biblia dice que por la fe cayeron los muros de Jericó, pero la fe fue sencillamente que ellos vieron que Dios abrió el mar rojo, envió 10 plagas en Egipto y dijeron, bueno, pues si él ahora nos dice que nos va a dar esta tierra de Canaán, pues lo va a cumplir. Es decir, lo que él había hecho anteriormente le daba seguridad de que ahora cumpliría lo que prometió. Y sencillamente ellos hicieron lo que él le dijo. Denle 7 vueltas y al final denle 7 vueltas el último día y las murallas van a caer. Entonces la fe que Israel tenía era una fe basada en que Dios un día resolvería el problema del pecado y cumpliría las promesas en sentido espiritual cuando llegara el Mesías. Por ejemplo, leemos en el versículo 24 en adelante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la puesta la mirada en el galardón. Entonces fíjese que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el galardón era Cristo. Dice ahí, tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Es decir, el antiguo Israel, la gente que tenía fe en Israel, sabía que un día llegaría el Mesías. Entonces esa era la certeza, eso cuando Pablo habla aquí de que la fe es la certeza de lo que se espera, está hablando de que Israel esperaba eso, tenía esa certeza. Entonces nosotros podemos decir que el apóstol Pablo le está expresando eso para Israel, de que eso que ellos estaban esperando, tendrían la certeza de que llegaría. Ahora, lo que él posteriormente le va a decir y le va a enseñar en todo este capítulo, en el capítulo 12, es que esa certeza llegó, que esa promesa llegó. Entonces, para nosotros, la fe no sería la certeza de lo que se espera, sino la certeza de lo que ya llegó. Porque ya esas promesas que Dios había hecho llegaron en Cristo. Aquí en Hebreos capítulo 11, ¿dónde estamos? En el versículo 13 nos dice, también conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando de aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. O sea, las promesas que Dios le hizo a Israel en el antiguo pacto simplemente eran sombra de una realidad mayor. Y el pueblo de Israel que vivía esperando al Mesías entendió que la realidad espiritual llegaría cuando el Mesías llegara. Por eso dice aquí que aunque ellos entraron en Canaán, no recibieron lo que realmente estaba prometido. Que ellos esperaban
lo espiritual. Esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ellos tenían una realidad espiritual. Por eso dice aquí que ellos no recibieron lo prometido. Y en el versículo 39, vuelve y nos dice lo siguiente. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, esos hombres del Antiguo Testamento no recibieron lo prometido. ¿Y por qué es importante que Pablo, el escritor de los Hebreos, le diga a los creyentes de origen judío que esos hombres no recibieron lo prometido? Porque Israel tenía su mirada puesta en esos hombres. Muchas veces cuando Cristo hablaba, la gente decía, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero ¿y a este quién le habló? Y decía, nosotros tenemos un padre que es Abraham. O sea, ellos se apoyaban en que Dios le habló a los profetas, en que Dios le habló a Moisés, en que Dios le habló a Abraham. Pero ahora Dios o Cristo le está diciendo a través del Espíritu Santo, a través del escritor de los Hebreos, no pongan la mira en esos hombres que no recibieron lo prometido. Ellos no recibieron lo prometido. ¿Y cuál es el propósito del apóstol decirle que ellos no recibieron lo prometido? ¿Cuál es la importancia de eso? Para luego decirle que hubo uno que sí lo recibió. Entonces, hay que apartar la mirada de aquellos que no recibieron lo prometido para así ponerle en aquel que sí lo recibió. En el capítulo 12 entonces nos dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces le dice, tenemos una nube de testigos. ¿Cuál es la nube de testigos? Todos esos hombres del pasado que él acaba de mencionar. Que ellos perseveraron, que ellos vivieron por fe, sin embargo no alcanzaron lo prometido. Y su fe los fortaleció para ellos soportar las pruebas, para librar grandes batallas y mantenerse firmes, pero no recibieron lo prometido. Entonces en el versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces está diciendo, aparten la mirada de esos hombres del pasado que no recibieron lo prometido y póngala en ese que sí lo recibió. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, el que sí se sentó a la diestra de Dios. Lo que nos está diciendo es, Cristo sí recibió aquello que su fe estaba determinado a darle. La fe y la fidelidad de Señor Jesucristo estaba determinada a llevarlo al trono de Dios. Y lo llevó allá. Entonces, ese sí recibió lo prometido. Por eso también en el capítulo 4 de los Hebreos dice que el pueblo de Israel no alcanzó el reposo que Dios le prometió. Dice, Josué no le dio el verdadero reposo. Procuremos pues nosotros entrar en ese reposo, porque aquel que sí ha entrado en su reposo, ha reposado de sus obras como Dios de la suya. ¿Y cuál es ese aquel? Ese aquel es el Señor Jesucristo. Cristo fue el hombre que alcanzó el reposo de Dios. Porque Israel, por desobedecer la ley de Dios y su incredulidad, murió en el desierto. Y la mayoría no entró, y aún los que entraron no alcanzaron el verdadero reposo. Porque cuando entraron se prostituyeron y se apartaron del Dios verdadero y siguieron otros dioses. Pero Cristo sí lo alcanzó. Cristo ha reposado en sus obras, diciendo que sus obras estaban completas. Así como Dios reposó en la creación de todas sus obras, diciendo que estaba perfecta, Cristo entró en el reposo de Dios porque completó su obra. El hombre en el Antiguo Testamento entró en el reposo de Dios. Cuando Dios creó el mundo, reposó el séptimo día. Y el hombre entró en ese reposo. Es decir, el hombre disfrutó de la obra que Dios había hecho. Cuando Adán vino a la existencia, ya todo estaba creado. Cuando Adán vino a la existencia, ya Dios estaba descansando. Y más bien reposando. Es decir, que ya había cesado de su obra, ya la había concluido. Adán no vino a la existencia para añadir nada a lo que Dios había creado. Y lo que Adán se le ordenó que hiciera no era para añadir nada a lo que Dios ya había creado. Adán solamente vino a disfrutar de lo que Dios había hecho. Pues así también la Biblia nos invita a entrar en el reposo de Cristo. Así como Cristo entró en su reposo, Cristo reposó de sus obras. Nosotros no añadimos nada a las obras que Cristo ya hizo.
Así como Adán vino a disfrutar de las obras que Dios había hecho, nosotros las disfrutamos de las obras que Cristo realizó. El hecho de que Cristo esté reposando significa que sus obras fueron acabadas, que fueron completas, que no hay que añadir nada. Lo que Cristo hizo es suficiente para nuestra salvación. Entonces pongamos los ojos en Jesús, no en nosotros, que Él sí alcanzó el objetivo de su fe. Su fe lo llevó al trono de Dios. Su fe lo sentó a la diestra de Dios. Y nosotros somos llamados a entrar en ese reposo, porque estamos unidos a Él. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 6 que Él entró como precursor. Y significa que Él fue delante y nosotros vamos detrás. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, lo que nos espera es un lugar feliz al lado de Dios por toda la eternidad. Por la obra de Cristo. Porque la fe de Él lo llevó a ese lugar. Él alcanzó lo prometido. Y en Él nosotros lo hemos alcanzado también. Porque Él fue fiel cumplidor del pacto. Y Dios lo recompensó con lo que había prometido. Que su misericordia, su gracia y su amor nos acompañen todos los días de nuestra vida. Y que podamos estar seguros de que ya el reposo está disponible. Descansemos en la obra completa que Cristo realizó. Gracia y misericordia de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Y hasta una próxima ocasión.